Soy Alida Castañeda, desde Lima, Perú. Agradecer primero la gentil invitación desde Francia de la embajadora cultural, escritora y poeta Cristina Labat, y asimismo extender los brazos a los hermanos y hermanas escritores, poetas, artistas latinoamericanos, en especial a la tierra del Gran Gabo, Colombia, anfitrión de este evento. Comentaré brevemente el tema Grupo Huillacuna Narradores y la narración oral escénica. Abordaje indispensable para ello son nuestras referencias a la oralidad, esa primera comunicación humana, no solamente desde su importancia fundamental, desde los albores del desarrollo humano, sino desde su vigencia permanente y actual. Voz humana percibida por medio del oído, que se convierte en la primera ilustración desde el grito del recién nacido hasta el diálogo entre dos personas, acompañada de gestos, mímica, movimiento corporal. Como dice Daniel Murillo, la oralidad es la imagen hablada, oralidad primaria, la de las culturas ágrafas, que enriquece la motivación permanente, la activación de la memoria, el conjunto de conocimientos, hábitos, tradiciones, representaciones, simbolismos y significaciones que permiten descubrirlos y que Walter Wong llama con acierto aquel archivo no escrito, inmediato y permanente, que también Wong amplía diciéndonos que los pueblos orales tienen formas de recordar sucesos y reproducirlos, como por ejemplo el año de los temblores, cuando vino el huracán, etcétera, etcétera. Siendo así la oralidad, ese archivo no escrito, acumulativo, copioso y redundante, empático, participante y situacional. La oralidad es el camino natural de la lectura, esa lectura de la realidad con todos sus matices y que lamentablemente se va perdiendo cada vez más. Sin embargo, hay pueblos que aún la practican. Mario Vargas Llosa nos decía en el 2018 sobre la experiencia vital, palpitante y actual de la oralidad practicada en Zacapa, Guatemala. Decía él, la oralidad vive y pervive constituyéndose en lo más fértil del país y acaso de toda Centroamérica, en el antiquísimo y civilizado arte de inventar y contar historias, a través de una asociación zacapaneca de contadores de cuentos y anécdotas, en la que sin intervención del Estado llevan adelante la oralidad. La gente de Zacapa en Guatemala, después del trabajo, cuando cae la tarde y disminuye el calor, suele sacar sus sillas y mecedoras a las altas veredas de la calle y mientras toman el fresco reparador, van viendo aparecer las estrellas en el cielo, se cuentan historias que engalanan los recuerdos o los sustituyen con fantasías tenebrosas o amables de amores o aventuras realistas o fantásticas. Una hermosa práctica. Y sí, en el mundo actual el avance tecnológico, la atención especialmente de niños y jóvenes a lo ya elaborado con la virtualidad y la abundante información, cada vez mayor, acompañada de la desintegración de la familia, sin la posibilidad del primer paso de comunicación, nos alejan cada vez más de esa oralidad enriquecedora. Esta mirada nos hizo plantearnos la práctica de la narración oral escénica, Noé, para ser mejor escuchados. No es que sea novedoso e invento reciente la narración oral escénica, es más bien recoger, sistematizar aquella forma de narrar, especialmente en zonas ágrafas, utilizando no solo la voz, la palabra, sino los gestos, la mímica, la imitación onomatopóyica y cuantas veces el canto y la danza. Francisco Garzón Céspedes, Cuba 1947, hoy cubano español,
comienza no solo a escribir sobre la narración oral escénica, sino a ponerla en marcha de una manera abrumadora desde Cuba hasta España, Guatemala, Uruguay, México, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, sorprendiendo a los propios autores de cuentos en su propia y cada vez diversa versión. La propuesta de Garzón Céspedes es volver a contar las historias de nuestros ancestros, las escritas ayer y hoy, para todos los pueblos y en todos los espacios posibles, para todos los públicos. La narración oral escénica es la renovación del antiguo arte de contar y la fundación de un nuevo arte oral escénico, esencialmente comunicador. Es el ver a la narración desde la oralidad y no desde la escritura, desde las ciencias de la comunicación de masas y desde las leyes generales de la escena. En 1975, Garzón Céspedes lleva a España cuando aún en la península no se contaba desde técnicas orales con los adultos, ni desde los escenarios profesionales, y consigue que en la Universidad Complutense de Madrid se cree la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica, SINOE, precisamente con él como su director general. En la narración oral escénica, todo lo que el narrador puede hacer en su momento es irrepetible y único. Un mismo cuento es narrado de diferente modo en cada versión, enriquecedor y siempre va a resultar diferente, con una gama de sutilezas que solo el que experimenta es capaz de comprenderlo. Ubica la historia, retrotrayéndola a la realidad actual, utilizando los instrumentos de las diferentes artes, danzas, música, canto o poesía, sin disminuir el protagonismo del narrador o narradores. Tal vez, en juicio valorativo, sea lo más importante el rescate de información de una época, especialmente ese antes, legado de nuestros antepasados, el hoy con toda su realidad y el que vendrá, pero recreados, refundados y adscritos a la modernidad. La experiencia de narrar en el programa Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana y la búsqueda de preservar la memoria y posicionarla especialmente en la niñez y juventud nos hizo repensar y fundamos la institución Huillacuna Narradores, cuyo nombre quechua significa los que cuentan, los que narran. En un principio conformado solamente por abuelos y abuelas, pronto reparamos en que el bagaje de esta forma de narrar debía de tener sostenibilidad e invitamos a jóvenes artistas. Nuestros jóvenes fueron viendo los objetivos, entre otros, la revitalización y revaloración del idioma quechua, Orunacimi, cuya resistencia hace que actualmente se hable en Perú, Bolivia, algunas regiones de Chile y Argentina. El idioma es la expresión de una cultura y la nuestra es tan rica, ancestral y variada. Baste mencionar los grandes acueductos subterráneos de elevada ingeniería hidráulica vigentes hasta hoy, o el Japagñán, el camino inca, uniendo todas las regiones de su vasto territorio, o Machu Picchu, la maravilla del mundo, en fin. En Huillacuna Narradores consideramos una adecuada contextualización en la que está impresa la información básica o investigación que ubique al escucha en el lugar, época y realidad, repasando cada escenario geográfico. Según especialistas de educación, el hecho de contar una sola historia por varios narradores hace despertar la práctica temprana del trabajo en grupo, la socialización. Asimismo, el descubrir talentos cuantas veces acallados por falta de oportunidad, y cuando la historia es tan nuestra, afianza la identidad. En esta ocasión, traemos para ustedes, desde el grupo Huillacuna Narradores, un cuento, El sueño del pongo, que le fue dicha por un campesino y en quechua,
a nuestro insigne escritor José María Arguedas. Veámoslo. Huillacuna, de todos los tiempos, para todas las edades. Tambo bambino matata, yaguaramayo mapayo. Tambo bambino matata, yaguaramayo mapayo. Mananya paira coñacho, caballo ya sayasha. Mananya paira coñacho, caballo ya sayasha. Tambo bambino matata, yaguaramayo mapayo. Tambo bambino matata, yaguaramayo mapayo. Mananya payo cañacho, caballo ya sayasha. Mananya payo cañacho. En aquel tiempo, las grandes haciendas de la Sierra del Perú se hicieron despojando a sus verdaderos dueños de sus tierras, de su ganado, de sus casas, de su verdadero destino, sometiéndolos a una cruel servidumbre y llamándolos con desprecio los indios y las indias. Y de entre estos indios e indias había un grupo que servía en la casa hacienda gratuitamente. Ellos desarrollaban todas las actividades de la casa hacienda, el sembrío de las grandes chacras y canchones, la elaboración del pan, porque estas casas hacienda hasta horno tenían, los telares donde se tejían los cobertores, las chalinas, los ponchos de vicuñas, y a ellos también, con desprecio, los llamaban los sirvientes o la servidumbre. Todos ellos dependían únicamente del patrón. A ver, reza muchis, yabaiquichis, todos a rezar. Yayayku, Hana pachapika, Sutiki, Muchaskakachu, Imayan kai pachapi, Hinayata pachapipas. Castellanupi, en castellano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. En la casa hacienda pasaba lo peor. Los obligaba a los indios en las tardes de rezos a tener otras oraciones, otros cánticos, y ese tipo era de casaca de cuero, de botas, si fuete en mano, si no lo obedecían, los castigaba, les pegaba. Esas tardes de oración iban acompañados de cantos religiosos a la orden del patrón, dueño de la hacienda y dueño del destino de los indios y las indias. Taquimuchis, todos a cantar. Mañana es la fiesta de la Virgen. Hoyanan María, tu tancay hoyor, ñanta chinca chispa, ay, hawapayanaiku, ñanta chinca chispa, ay, hawapayanaiku. Castellanupi, en castellano, carajo. Salve, salve, cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía.
más que tú, solo Dios, solo Dios. Todos los indios dentro y fuera de la hacienda estaban sometidos a la voluntad del patrón. También habían otros que iban a las casas haciendas para hacer las labores domésticas, lavada de platos, lavar ollas, barrer los corredores, y a ellos también se les trataba con suma dureza y se les llamaba los pongos. Una de esas tardes se presentó el pongo de turno. Esta vez era un hombrecito pequeño, de cuerpo miserable y actitud humilde. Vestía ropas viejas y a trotecitos se presentó ante el patrón. Patroncito, buenas tardes, patrón. Yo soy tu pongo de servicio, patrón. ¿Qué? ¿Eres gente? ¿Eres cosa? Con esas manitas podrás lavar las ollas, barrer bien. ¡Capataz! Llévate esta inmundicia. Sácalo de mi presencia. Y así, todas las tardes, el pongo era humillado de la peor manera delante de sus semejantes en los corredores de la casa hacienda. Algunos se mofaban, otros se compadecían. Alguna mujer, ganada por la solidaridad y el cariño que expresaba el pongo en esos momentos de crueldad, se expresaba en voz alta. Pobre challa, huachchahuahua, mana mamayuq, mana taytayuq, mana piñiyuq. Chay ñawichankunaqa intipa churincha, quillapa wawancha, imay sonko pobre challa pongo. Pobrecito el pongo, qué pena, esos ojos deben ser tan tristes que el viento es su padre. Y esa mirada, esa ternura tan devastadora como si fuera hijo de la luna. Pobrecito el pongo, pobrecito. Sin embargo, entre los varones siempre había alguno que se ponía de pie para burlarse del pongo. Chay pongo chaha, mana malincho. Uyampas, así con una manja mi cachca. Patrón ninja, aliéntame. Realmente ese pongo no vale nada. Su cara da risa. El patrón tiene razón. El pongo trabajaba callado, comía en silencio, trataba de hacer las cosas sin que nadie lo notase. El resto lo veía con desprecio, quizás por su apariencia desgastada, llena de harapos. Y trabajaba diciendo, sí papacito, sí mamacita, todo muy, pero muy calladamente. Pero el patrón parecía tenerle una cólera, un encono en particular, lo cual se demostraba al caer la noche con la llegada de la luna. Lo agarraba de un lado y lo lanzaba para aquí, lo lanzaba para allá, como si fuera un trozo de pellejo. ¡Ponte en cuatro patas! ¡Eres perro!, le decía. El pongo se ponía como si fuera perro, trotaba de costado, ladrar no podía. Otros días el patrón le decía, eres vizcacha, ponte como las vizcachas que esperan al sol en las rocas. El pobre pongo juntaba sus manecitas y se ponía en cuclillas mirando a lo alto. Le pedía que moviera las orejas y el pongo quedaba completamente humillado. Así, todas las tardes, el patrón se burlaba despiadadamente del pongo. Le decía que llorara, que riera, delante de todos sus semejantes. Pero un día, cuando los corredores de la hacienda estaban llenos de gente, incluso la esposa y los hijos del patrón habían llegado de la ciudad, el pongo habló por primera vez, claro y fuerte. Patrón, buenas tardes. Pido tu licencia, patrón, para hablar contigo. ¿Qué? ¿Eres tú el que ha hablado? ¿Sabías hablar? Sí, patrón. Pido tu licencia. Quiero hablar contigo. ¿Hablar conmigo? ¡Qué atrevimiento! ¿Qué quieres hablar? ¡Habla!
Patrón, anoche soñé contigo, patrón. ¿Cómo es eso que soñaste conmigo? ¿Quieres hablar? ¿Quieres soñar conmigo? ¿Quién eres tú? ¡Habla! Sí, patroncito. Anoche soñé contigo y soñé que los dos habíamos muerto, patrón. Y así, muertos y desnudos, nos presentamos ante el Padre San Francisco. El Padre San Francisco, al mirarnos, de lejos nos veía con sus ojos, con esos ojos que traspasan más allá de las distancias, patroncito. Y tú como hombre grande, lo miraste de frente, patrón. Claro que sí, indio. Yo puedo mirar de frente a cualquiera, hasta el mismo santo y en tus sueños. Tú sabes quién soy yo. ¿Y tú? ¿Cómo estabas? Yo no sé cómo estaría, patrón. Yo no valgo nada. Pero eso ya se sabe, ¿no? Tú no sabes cuánto vales porque no vales nada, indio. Los indios no valen nada. Sigue contando. Después de mirarnos largo rato, con esa mirada que traspasa distancias, patrón, San Francisco dijo así: que venga el ángel más bello y que en una vasija de oro traiga miel de chancaca la más pura para acudir a este caballero de pies a cabeza. Y te señaló a ti, patrón. Te señaló a ti. Como debe ser, indio. Como debe ser. ¿Y tú qué pensabas? Soy yo, tu patrón, el dueño de todo. Que hasta el mismo ángel cubre mi cuerpo para resplandecer. ¿Qué más? Sigue. Después que a ti te pintó todo, San Francisco ordenó otra vez: ahora que venga el ángel más viejo. Y se presentó un ángel de alas chorreadas caminando despacio, patrón. A él le dijo: en un tarro trae excremento humano. ¿Excremento humano? ¿Y para qué? Para mí, patrón. Bueno. Para mí. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Es una gran verdad. Me gusta. Tú apestando, y yo brillando. ¿Ahí acaba tu sueño? No, patrón. No. Cuando tú estabas brillando, patrón, y yo apestando, ese ángel viejo de alas chorreadas rejuveneció, patrón. Rejuveneció. Y a ese ángel, nuestro Padre San Francisco, le dijo que vigilara toda su decisión que en ese momento se iba a tomar. Y le dijo así: todo lo que los ángeles digan, hecho está. Ahora, lámanse el uno al otro. Pongo lame al patrón, patrón lame al pongo. Despacio, muy despacio, por toda una eternidad. Cuando José María Arguedas publicó este cuento, dijo: lo entregamos con temor y esperanza. Nosotros, los Huillacuna, les entregamos con esperanza y sin temor.